El presente trabajo es elaborado por Ivana Noemí Miranda González, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, como parte del proyecto parcial de la asignatura de Historia de la Educación en México, con la finalidad de reflexionar sobre la evolución del sistema educativo y su relevancia en la formación de la sociedad mexicana. El estudio de la historia de la educación en México permite entender cómo los procesos educativos han estado profundamente vinculados a las transformaciones sociales, políticas y económicas, así como culturales del país. A lo largo del tiempo, la educación ha pasado de ser un mecanismo de transformación de saberes tradicionales y comunitarios en la época prehispánica a convertirse en un instrumento de evangelización durante la colonia, para posteriormente consolidarse como un derecho fundamental y una responsabilidad del Estado en la construcción de la nación moderna. Durante este recorrido histórico, se identifican momentos clave que marcaron el rumbo de la educación en México, como la influencia de las culturas originarias, la imposición del modelo educativo colonial, los esfuerzos del México independiente por estructurar un sistema educativo, la modernización impulsada en el Porfiriato y finalmente la reconfiguración educativa derivada de la Revolución Mexicana, que dio origen a principios fundamentales como la educación laica, gratuita y obligatoria, así como a la creación de instituciones clave como la Secretaría de Educación Pública. Empezando con la época prehispánica, que tiene lugar entre el año 2500 a.C. a 1521 después de Cristo. Durante este periodo, en el territorio actual de México florecieron diversas culturas en entornos geográficos variados. Entre ellas destacan la olmeca, teotihuacana, maya, zapoteca, mixteca, tolteca, tarasca y mexica. Gran parte de este legado cultural permanece aún en el México contemporáneo, a pesar de la destrucción o pérdida provocada por la conquista y la colonización española. Existe, por tanto, una continuidad histórica entre el México antiguo y el actual. Asimismo, conocer las civilizaciones mesoamericanas es fundamental para descubrir y recuperar nuestras raíces como nación. La época prehispánica se divide en tres periodos: el periodo preclásico, donde destaca la cultura olmeca; el periodo clásico, donde destaca la cultura zapoteca, teotihuacana y maya; y finalmente el periodo posclásico, donde destacan principalmente la cultura mexica. El periodo preclásico va de 1200 a.C. al 400 a.C. Durante este periodo florece la cultura olmeca, civilización que es considerada la cultura madre de Mesoamérica. Su núcleo principal se estableció en la región del Golfo de México, actualmente Veracruz y Tabasco, aprovechando un entorno de llanuras aluviales y abundantes recursos hídricos. El término olmeca proviene del náhuatl olmecatl, que significa habitante de la región del hule o del caucho. Es importante notar que este nombre fue asignado por arqueólogos en el siglo XX, ya que no conocemos cómo se llamaban a sí mismos esta cultura. En cuanto a los centros ceremoniales y el urbanismo olmeca, se encuentran tres principales centros,
El primero es San Lorenzo, que estuvo activo aproximadamente del 1200 al 900 a.C. Es el centro más antiguo en donde se construyeron los primeros canales de riego y se tallaron las primeras cabezas colosales. El segundo centro es La Venta, que estuvo activo del 900 al 400 a.C. Este es el centro más importante tras la decadencia de San Lorenzo. Aquí se encuentra la Gran Pirámide, una estructura cónica de arcilla de 34 metros de altura, que es considerada la más antigua de Mesoamérica. El tercer centro ceremonial es Tres Zapotes, que estuvo activo aproximadamente del 400 al 100 a.C. Esta representa la etapa final de la cultura olmeca, donde se observa una transición hacia los estilos de organización tanto urbana como social que caracterizarán al periodo clásico. Las culturas olmecas no solo fueron escultores, también fueron pioneros en áreas intelectuales que posteriormente heredarían las culturas como los mayas o los mexicas. Entre estas se encuentran la escritura y el calendario. Se han hallado vestigios como la estela de Tres Zapotes o el bloque de Cascajal, que sugieren que la cultura olmeca ya usaba un sistema de escritura jeroglífica y también van a heredar su cosmovisión, pues esta cultura introdujo deidades fundamentales, destacando el jaguar, las primeras representaciones de la serpiente emplumada y algunas otras figuras vinculadas a la fertilidad y a el cielo. También exploraron el arte lapidario, destacando el trabajo en piedras preciosas como el jade y la serpentina, creando hachas y figurillas. Por supuesto, también heredan las cabezas colosales, símbolos de poder. Estas son cabezas monumentales talladas en basalto traído de las montañas de los Tuxtlas, que estaba a más de 80 kilómetros de distancia de sus centros. Son la máxima expresión de la jerarquía social y una característica clave de la cultura olmeca. Actualmente se conocen 17 cabezas colosales, lo que es un legado muy importante actualmente. Los rasgos de estas cabezas sugieren que se trata de gobernantes específicos, pero no hay datos específicos sobre ello. Otro punto importante es la red comercial que establecieron los olmecas, ya que ellos fueron pioneros en la comercialización y se han localizado en sitios distantes, como en el estado de Morelos o en Guerrero, diversas zonas de comercio, lo que permitió una base para que la cultura olmeca reforzara sus creencias como la religión, el juego de pelota y la organización política que tenían. Pasando al periodo clásico, este se da aproximadamente entre el 200 después de Cristo y el 900 después de Cristo. Destacan culturas como la zapoteca, teotihuacana y maya. La cultura zapoteca
o la gente de las nubes se autodenominaban Bensá y se asentaron principalmente en los valles centrales de Oaxaca, en Etla, Tlacolula y Cimatlán. Su origen se remonta al 1400 a.C., sin embargo, su esplendor ocurrió en el periodo clásico, entre el 500 a.C. y el 900 después de Cristo, con la construcción de Monte Albán, su centro ceremonial más importante. La cultura zapoteca desarrolló uno de los sistemas de escritura y registro calendárico más antiguos de Mesoamérica. Ellos eran grandes maestros de la orfebrería y de la alfarería. Son famosos por, entre otras cosas, por sus urnas funerarias. Aunque adoraban a Xipetotec, dios de la primavera y la renovación, su deidad suprema era Pitao-Kosobi, dios del maíz, y Pitao-Kosijo, dios de la lluvia. El culto a sus antepasados y a las cámaras funerarias de Monte Albán son precursores de las tradiciones que influyeron en el actual Día de Muertos. Actualmente el zapoteca sigue siendo una de las lenguas indígenas más habladas en México. La siguiente cultura característica de este periodo es la cultura teotihuacana, la ciudad de los dioses. Esta se ubicaba en el altiplano central, en el Estado de México, en Teotihuacán, que fue la metrópoli más influyente del periodo clásico, llegando a tener más de 15,000 habitantes. Su nombre original se desconoce. Teotihuacán es un término náhuatl dado por los mexicas siglos después, al encontrar la ciudad ya en ruinas. Sobre su urbanismo, se distingue por la Calzada de los Muertos, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, así como el Templo de Quetzalcóatl. Su economía se sabe que estaba basada en la agricultura y sobre todo en el control de la obsidiana, que es un vidrio volcánico especial para herramientas y armas en toda Mesoamérica. Su influencia, a pesar de que no fue un imperio militarista, sino que destaca en lo comercial y cultural, además de su estilo arquitectónico, ya que exportó a sitios tan lejanos como son Guatemala. La última civilización característica de este periodo es la civilización maya, considerado el apogeo intelectual de este periodo. Los mayas no formaban en realidad un imperio unificado, sino era una red de ciudades-estado que eran independientes, pero que compartían rasgos culturales. Su división geográfica se encuentra la zona norte, ubicada en la península de Yucatán. Este era un terreno calizo, sin ríos superficiales, sino que tenían cenotes. Además tenía un clima seco y tropical. Aquí encontramos, por ejemplo, el Chichén Itzá y Uxmal. La siguiente zona es la zona central, ubicada actualmente en Chiapas, Guatemala y Belice. Se destaca por un clima húmedo y cálido por la selva y cuenta con
Bueno, aquí floreció la cultura maya y encontramos centros importantes como son Palenque, Tikal y Calakmul. Por último, la zona sur o las tierras altas eran regiones montañosas y valles de clima templado con abundantes recursos minerales. Entre las características de la cultura maya destacan la ciencia y el arte. Ellos perfeccionaron el sistema vigesimal, incluyendo el uso del cero, y lograron cálculos astronómicos muy precisos. Su escritura era logosilábica y fueron capaces de registrar historias completas de su cultura. Sobre su política, el poder residía en un Kaul Aja, el señor sagrado, quien actuaba como un mediador entre los hombres y los dioses. Los mayas también establecieron rutas marítimas de comercio, igualmente terrestres, para intercambiar cacao, plumas de quetzal, jade, sal, etc. El último periodo de la época prehispánica es el periodo posclásico, que se da aproximadamente entre el 1325 y 1521 después de Cristo. La civilización mexica fue la fuerza dominante en este periodo en Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles. Su sociedad era de corte imperialista y desarrolló un complejo sistema político y educativo que permitió la expansión de su cultura a través de símbolos, tradiciones y una estructura social y militar rígida. El origen étnico mexica es un relato de resiliencia y transformación, pues según su mitología, ellos emigraron de Aztlán, o que se traduce como lugar de la blancura, y de la cueva Chicomostuc, que se traduce como lugar de las 7 cuevas, y peregrinaron por el Valle de México entre los siglos XII y XIII como un grupo de cazadores, recolectores nómadas, que fueron descritos inicialmente como primitivos y belicosos. Sin embargo, gracias a su contacto y mestizaje con otros pueblos que ya estaban establecidos en algún territorio de herencia tolteca, se convirtieron paulatinamente en un pueblo culto. La cronología de su fundación es la siguiente. En el año 1111 salen de Aztlán. En el año 1279 se trasladan a Chapultepec, pero son expulsados después en 1299. En 1323, tras sacrificar a la hija de un señor de Cuculcán, son exiliados a las zonas pantanosas del lago de Texcoco. En 1325 fundan el Gran México Tenochtitlán, donde, de acuerdo con sus relatos, Huitzilopochtli, transformado en un águila, les revela que ese era su lugar, el fin de su migración, al cumplirse una profecía de encontrarse a Huitzilopochtli transformado en águila, posando en un nopal, devorando una serpiente. Y en 1338
se funda México Tlatelolco. El sistema educativo mexica era muy característico. En este la educación era obligatoria y universal, pero estaba muy diferenciada por el origen social y el género. Para los mexicas, la escuela era un lugar donde se forjaba el rostro y el corazón de cualquier individuo. El rostro era esta parte que sería visible para los demás, tus conocimientos, habilidades, etcétera, tu imagen. Y el corazón eran tus valores, que siguieras con tu puesto social. Entonces, para ellos tenía que ser congruente tu formación con tu forma de actuar. El Calmecac, o la Casa de los Linajes, era donde se enseñaba a los hijos de los nobles, que se conocían como pipiltin. Esta escuela estaba vinculada con los templos y estaba consagrada al dios Quetzalcóatl. En ella se formaba de acuerdo a los cuadros dirigentes, es decir, sacerdotes, jueces y gobernantes. Los maestros, los sabios, eran los tlamatinime, que enseñaban la tinta negra y roja, es decir, la escritura pictográfica. También enseñaban astronomía, matemática, derecho, teología y estrategias para la guerra, además de oratoria y música. También aprendían artes finas como el trabajo con los metales, la plumaria y la pintura de códices. Su vida escolar era muy rígida, muy dura. Era un clima de extrema austeridad y se vigilaba la castidad con esmero. Los alumnos que transgredían reglas o que no cumplían con los estándares esperados eran sometidos a castigos corporales severos, como punzarles las orejas con espinas de maguey, igual la lengua o partes del cuerpo, hasta que sangraran. También latigazos con ramas espinosas. Igualmente se los dejaba por horas en tierra mojada. Y había otro, entre otros castigos, uno donde ponían la cabeza de los chicos en una especie de cúpula, en donde tatemaban chile. El Telpochcali, o la Casa de los Mancebos, se ubicaba en los barrios para los comunes, es decir, era la escuela de los demás chicos que no eran hijos de nobles, que se conocían como Macehualtin. En esta escuela se formaba la ciudadanía y también la rama militar. La disciplina era menos académica, pero físicamente demandante. Entre las asignaturas estaban el adiestramiento intensivo en el uso de armas. También aprendían valores cívicos, observaban estrellas, también aprendían de navegación en canoa, de cultivos y construcción de obras públicas, como sería trabajar con adobe o la limpieza de los templos. Quienes se distinguían por su valentía en combate podían ascender a rangos de élite, como los guerreros águila o jaguar, obteniendo estatus de héroes. Sobre la educación femenina se encontraba el Ichpochcali, en donde las niñas recibían instrucción mayormente de sus madres, pero
algunas jóvenes nobles también acudían a este lugar. Ellas recibían una educación muy rígida, enfocada en mantenerlas castas y apartadas de los vicios sexuales. También se les enseñaban tareas domésticas de alto nivel, pero sobre todo se les enseñaba a hilar, a tejer y a bordar. Para ambos géneros también existía la instrucción en música. Ellos, a partir de los 12 años, acudían al cuicalco o la casa del canto, donde aprendían música y danza ritual utilizando instrumentos como el huehuetl, que era un tambor de madera, el teponaztli, que era otro tipo de tambor, y caracoles marinos. La cultura mexica era patriarcal, clasista y autoritaria. El padre era la autoridad absoluta y la mujer debía obediencia total. Los matrimonios entre los nobles eran una herramienta política. Podían tener una esposa legítima o cihuatlantli y múltiples concubinas, según fuera su riqueza, para mantenerlas. Entre masehuales, el matrimonio se daba dentro del calpulli y era común la monogamia o la unión libre. Al nacer, se realizaba un ritual de limpieza al bebé y a los niños se les ponía una flecha, si eran guerreros, y a las niñas un uso, porque eran tejedoras. La lactancia duraba aproximadamente 4 años y tras este periodo el padre educaba al hijo y la madre a la hija, reforzando la división de género que existía en esta cultura. La mujer se encargaba pues de todas las tareas domésticas. Ella molía el maíz, cocinaba, barría y elaboraba la ropa. A pesar de estas restricciones hacia las mujeres, de ser guisaderas, curanderas, parteras, hechiceras y comerciantes, se les prohibía los oficios de mayor prestigio como el sacerdocio o la guerra. En cuanto al diseño urbano e ingeniería mexica, Tepoztitlán cubría hasta 12,000 kilómetros con 150,000 habitantes. El templo mayor representaba el Coatepetl o la montaña sagrada y era una pirámide con templos gemelos, uno para Tlaloc, representando la lluvia y la vida, y el otro para Huitzilopochtli, representando la guerra y la sangre. Este tenía 45 metros de altura. La cultura mexica contaba con un avanzado sistema de letrinas públicas sobre canales y también podían vender el excremento como abono o también servía para el curtido de pieles. Al ser una isla, lidiaban con inundaciones y agua salobre, por lo que construyeron acueductos sobre Chapultepec y calzadas diques para unir la ciudad con tierra firme. Sobre la cosmovisión que tenía la cultura mexica, ellos creían que la tierra estaba rodeada de agua y dividida en cuadrantes.
Para ellos también era importante la dualidad y se presenta en mucha de su mitología, sobre todo en la creación por Ometeotl o Omecihuatl. También creían vivir en la quinta era, que se llamaba Nahui Ojin o Sol de Movimiento. Entre sus mitos se encuentra la lucha de fuerzas opuestas y constante entre Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, que a su vez mantenía el equilibrio del mundo. También creían en el sacrificio, ya que Huitzilopochtli se debía alimentar con la sangre de los guerreros para que el sol siguiera en movimiento. Esto justificaba su organización militarizada y la captura de prisioneros, aunque se encuentran muchas historias al respecto, encontrando dos vertientes principales. La primera, de que sacrificaban a prisioneros de guerra y que el sacrificio era algo pues que desearían evitar quien fuera a ser sacrificado. Y la otra línea es la de que los mexicas consideraban un sacrificio como algo de orgullo y que solamente eran sacrificados, por ejemplo, los ganadores de juegos de pelota y otros guerreros, pero con categorías de héroes. Pues encontramos estas dos vertientes, aunque ninguna está pues confirmada. Los mexicas también creían en el inframundo. Para ellos, los muertos debían cruzar por los 9 niveles de Mictlán, enfrentando pues peligros muy fuertes impuestos por el dios Mictlantecutli hasta alcanzar el descanso final. Según su mitología, la esposa de Mictlantecutli, Mictecacihuatl, fue quien empezó con la celebración del Día de Muertos, ya que le pidió a su esposo que les permitiera a todas las ánimas volver a la tierra una noche al año. Al principio, la respuesta de Mictlantecutli fue un no rotundo, pero fue convencido por su esposa y les permitió a los muertos volver para ver a sus familiares. Sin embargo, para volver y regresar, tendrían que pasar por todos los 9 niveles y por todos los riesgos del inframundo nuevamente. Para los mexicas, el arte nunca estuvo desvinculado de la política o de la religión. Su escultura monumental era para imponer respeto. Por ejemplo, el monolito de Tlaltecuhtli, que pesaba 12 toneladas. Esta deidad devoraba a los muertos para parirlos de nuevo. En la literatura, los poetas, que eran llamados Cuicani, eran altamente respetados. Su poesía trataba de temas militares, religiosos y filosóficos sobre cuestiones que afectaban la vida, como la brevedad de la misma, el amor, etc. La caída del México Tenochtitlán en 1521 marcó el inicio de la conquista de los pueblos prehispánicos por parte de los españoles, quienes mediante la fuerza dispusieron a los tlatoanis y sometieron a los indígenas como vasallos de la corona española. Tras la conquista militar,
se desarrolló una conquista espiritual, considerada una de las etapas más dolorosas para los pueblos originarios. Em, pues en esta etapa se trató de destruir todo en lo que ellos creían. Y los indígenas presenciaron la destrucción de sus templos, de sus viviendas, cuyos materiales los españoles reutilizaron para construir sus iglesias y edificios coloniales, así como las casas de los conquistadores. En este proceso, sus dioses y creencias fueron reemplazados por la religión católica española, transformando profundamente la cultura de la Nueva España, su idioma, su cosmovisión y sus tradiciones, todo bajo el yugo español. En esta época, la educación se convirtió en un instrumento fundamental para la evangelización y la dominación cultural durante los 3 siglos que abarca el periodo colonial. La enseñanza estaba dirigida a los indígenas, pero principalmente para imponer la religión, aunque también se incluyeron algunos conocimientos básicos como la lectura, la escritura, música y canto, y en ocasiones sus propias lenguas. Además, existió una educación informal que permitió su incorporación gradual al sistema económico y social de la Nueva España. Antes de la conquista, la sociedad mexica estaba organizada de forma jerárquica, como ya mencionamos. Sin embargo, durante la colonia, esa estructura sería reemplazada por un sistema de castas, en donde este sistema determinaba las oportunidades sociales, educativas, económicas y en general todo el desarrollo que podía tener un individuo. La educación estuvo principalmente a cargo de las órdenes religiosas hasta la creación de la Real y Pontificia Universidad de México en 1553, destinada a españoles y criollos. Los indígenas, mestizos y otras castas recibieron una educación muy limitada. El virreinato de la Nueva España tiene lugar del 1535 al 1821. Fue una entidad del Imperio Español, con capital en Ciudad de México. Aquí un virrey gobernaba como representante del rey español. El territorio del virreinato abarcó México y parte de Estados Unidos, Centroamérica y Filipinas, siendo una de las colonias más grandes y ricas de España. El éxito de la conquista española y todas las riquezas que encontraron en el territorio mexicano impulsaron, por ejemplo, a los ingleses a conquistar Estados Unidos. Sin embargo, ellos no encontraron tantas riquezas como el Imperio Español. La educación durante el virreinato estaba fundamentada principalmente mediante usos y costumbres y era manejada principalmente por la religión. Así se fundaron diversas instituciones educativas como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, el Colegio de San Juan de Letrán y escuelas impulsadas por religiosos. También surgieron las primeras ordenanzas para regular la educación primaria, como la ordenanza de los maestros del nobilísimo arte de leer, escribir y cantar, que establecían requisitos como docentes, para ser docente. La educación elemental incluía la lectura, la escritura,
la doctrina y algunos oficios. Era impartida en espacios como conventos, atrios o casas, y se basaba principalmente en la memorización, ya que contaban con escasos recursos didácticos. Durante la época colonial, la educación seguía siendo desigual. Los hombres tenían mayores oportunidades y las mujeres recibían una instrucción muy limitada en instituciones como las escuelas de amigas, en donde se les enfocaba la instrucción a las labores domésticas y a la religión, ya que su educación tenía como finalidad o el matrimonio o la vida religiosa. Hacia finales del siglo XVIII, la Ilustración impulsó cambios promoviendo una educación técnica y el desarrollo de actividades como la agricultura y la industria. Con el proceso de evangelización se impulsó a los indígenas a hablar una lengua distinta, el español. También nuevas formas de vida, así como diferentes usos y costumbres. Las escuelas conventuales sustituyeron al Tepochcali y al Calmecac, de manera que durante la época colonial la educación quedó organizada por instituciones religiosas. Sin embargo, el dominio de los europeos sobre el pueblo indígena representó un enorme reto para la corona española, ya que debía implantar la fe católica en quienes consideraban seres salvajes y adoradores del demonio, carentes de alma, por las diferencias de culturas. La corona española determinó que la evangelización debía realizarse a través de la educación, por lo que ambas se fueron desarrollando de manera paralela. Y en este periodo, las órdenes religiosas desempeñaban un papel fundamental, no solo en la enseñanza, sino también en la organización social y cultural de la Nueva España. Entre las principales órdenes religiosas encontramos a los franciscanos, a los dominicos, agustinos y jesuitas. Los franciscanos fueron los primeros en llegar a la Nueva España en 1524. Eran conocidos como los 12 apóstoles de México y su labor se enfocó principalmente en la evangelización de los indígenas. Fundaron escuelas, hospitales, centros de enseñanza básica y destacaron por su interés en aprender las lenguas indígenas como el náhuatl, lo que facilitó la comunicación entre los franciscanos y los indígenas. Los franciscanos utilizaron métodos innovadores como el teatro, la música, el canto y la pintura, así como pictogramas, para enseñar la doctrina cristiana. Entre sus figuras más importantes se encuentra Fray Pedro de Gante y Fray Bernardino de Sagahún. Poco después llegaron a la Nueva España los dominicos, y ellos se establecieron principalmente en Oaxaca y Chiapas. Igualmente su labor se centró en la enseñanza doctrinal y en la defensa de los derechos de los indígenas. Algunos dominicos, como Bartolomé de las Casas, cuestionaron todos los abusos que estaban siendo cometidos durante la evangelización. Los dominicos se distinguieron por su formación intelectual
y su participación en debates teológicos y éticos sobre el proceso de colonización. Posteriormente llegaron los agustinos, que se establecieron en diversas regiones del centro de la Nueva España. Su labor educativa combinó la enseñanza religiosa con la instrucción en oficios y técnicas agrícolas. Ellos construyeron importantes conventos que funcionaban como centros educativos y se enfocaron en la organización comunitaria y en la transmisión de valores cristianos a través de la disciplina y el trabajo. Por último, en 1572 llegaron a la Nueva España los jesuitas, que tuvieron un papel clave en la educación de criollos y españoles. Ellos desempeñaron una muy importante labor de enseñanza académica. Igualmente se destacaron por la fundación de colegios donde impartían estudios avanzados como filosofía, ciencias, humanidades y teología. Su modelo educativo era más estructurado y riguroso que el de las demás órdenes religiosas, y ellos fueron expulsados en 1767 por órdenes de la corona española, lo que afectó significativamente el sistema educativo. Posteriormente fueron restaurados en todo el mundo por el Papa Pío, aunque después volvieron a ser expulsados y tiempo después lograron establecerse oficialmente en el país. Las órdenes religiosas, por lo tanto, no solo se encargaron de la evangelización, sino que también fundaron escuelas, colegios y universidades, enseñaron lectura, escritura, doctrina y oficios. Igualmente tradujeron textos religiosos a lenguas indígenas para que el proceso de adoctrinación fuera más sencillo. Y crearon materiales didácticos como los catecismos y las cartillas religiosas. También impulsaron el uso de la música, el teatro y el arte como herramienta pedagógica para la doctrina, y contribuyeron al sincretismo cultural entre la cultura indígena y lo español. Gracias a la labor de estas órdenes, se establecieron las bases del sistema educativo de la Nueva España. Aunque la educación estaba fuertemente ligada a la religión. No obstante, esta educación fue desigual, ya que por el sistema de castas, cada casta recibía una formación más o menos limitada y pues no podían crecer socialmente. En conjunto, la educación colonial fue un instrumento de evangelización y control social, pero también permitió la difusión de conocimientos. La Guerra de Independencia de México fue un conflicto armado que duró aproximadamente 11 años, desde el Grito de Dolores, encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Consumando la independencia del dominio español. Este proceso histórico fue complejo y fue resultado de bastantes factores, entre ellos
desigualdad de castas, la insatisfacción de los criollos y de los españoles que residían en México. La independencia no solo implicó la separación política de España, sino que también marca el inicio de la construcción de un nuevo estado con una identidad propia. Las etapas de la Guerra de Independencia son 4 principalmente. La iniciación de 1810 a 1811 comenzó con el Grito de Dolores. En esta etapa, Hidalgo, junto con Ignacio Allende, lidera un movimiento popular compuesto principalmente por campesinos indígenas, logrando importantes victorias iniciales, pero debido a la falta de organización militar, Hidalgo, junto con otros líderes de la independencia, fueron capturados y fusilados en 1811. Cabe resaltar que muchos historiadores argumentan que fue iniciado por los españoles mestizos y criollos, ya que por el simple hecho de haber nacido en la Nueva España o de tener sangre indígena o mestiza, ya no tenían los mismos derechos que un español. No podían tener puestos grandes, no podían crecer en la sociedad. Y pues esto lo veían como una injusticia, ya que en parte sí eran españoles. Y varios estudios e historiadores muestran que ellos convencieron a los campesinos e indígenas de pelear por su causa. Incluso se dice que algunos indígenas que aún no hablaban español lo siguieron solo por el hecho de ver a la Virgen de Guadalupe en su estandarte, ya que pues era una imagen en la que ellos creían. La segunda etapa es la organización. Va de 1811 a 1815. Esta etapa fue dirigida por José María Morelos y Pavón, quien estructuró el movimiento insurgente y convocó el Congreso de Chilpancingo, donde se declaró la independencia y se presentó el documento Sentimientos de la Nación, que proponía la soberanía popular y la abolición de la esclavitud. Esta etapa terminó con su captura y ejecución en 1815. La etapa de resistencia va de 1815 a 1820. En esta, el movimiento insurgente se debilitó, pero continuó mediante técnicas de guerrilla. Era liderada por Vicente Guerrero, junto con otras figuras como Guadalupe Victoria y Francisco Javier Mina. Esta etapa se caracterizó por la persistencia de la lucha en condiciones adversas. Finalmente, la consumación de la independencia en 1821. La independencia se concretó cuando Agustín de Iturbide pactó con Guerrero y juntos formaron el ejército trigarante. Está basado en el Plan de Iguala, que proponía religión, independencia y unión. Con la firma de los tratados de Córdoba se logró la entrada triunfal a la capital y la consumación de la independencia. Aunque años después, España argumentaría que a los reyes españoles no se les había informado nada y tratarían de reconquistar México, aunque no lo lograrían. Las causas principales de la independencia de México fueron consecuencia de factores internos y externos.
Por ejemplo, la desigualdad social provocada por el sistema de castas, las reformas borbónicas impulsadas desde el siglo XVIII, que aumentaron los impuestos y centralizaron el poder, la influencia de las ideas de la Ilustración y otros procesos de independencia como son la de Estados Unidos y la Revolución Francesa. La crisis política en España tras la invasión napoleónica en 1808 y con la llegada de la dinastía Borbón en el 1700, iniciada por Felipe V, se implementaron reformas económicas, políticas y administrativas para fortalecer la corona. Estas reformas se intensificaron, generando consecuencias en la Nueva España, como la llegada de peninsulares que desplazaron a los criollos en cargos políticos importantes, la reducción del poder del virrey frente a los intendentes, también el crecimiento de impuestos, los privilegios para las élites económicas y la inconformidad con la expulsión de los jesuitas en 1767. Tras la independencia de 1821, México enfrentó el reto de construir un nuevo sistema político, económico, educativo y social que sustituyera al modelo colonial. Durante esta primera mitad del siglo XIX, la educación comenzó a concebirse como un bien público, orientado a formar ciudadanos y fortalecer la identidad nacional. Uno de los principales cambios fue la transición del control educativo de la Iglesia hacia el Estado, aunque este proceso fue gradual y sumamente conflictivo. Con el triunfo del liberalismo en el país, durante la segunda mitad del siglo XIX, se lograron avances importantes en la educación, principalmente en 1867, tras la restauración de la República encabezada por Benito Juárez, quien promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Esta ley establecía la educación como gratuita, obligatoria y laica. Además, se fundó la Escuela Nacional Preparatoria bajo la dirección de Gabino Barreda. Introdujo el pensamiento positivista en la educación mexicana. Este periodo sentó las bases del sistema educativo moderno en México, aunque aún persistían desigualdades sociales y limitación en cobertura. El Porfiriato, de 1876 a 1911, fue un periodo de la historia de México caracterizado por el largo gobierno de Porfirio Díaz, quien consolidó un régimen basado en el orden, la estabilidad política y el crecimiento económico. Durante estas décadas, el país experimentó un proceso de modernización. En este se expandieron los ferrocarriles, aumentó la inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos y Europa. Se impulsaron sectores como la minería, la industria y la agricultura de exportación. Este proceso se apoyó en la ideología del positivismo, que promovía los llamados científicos, quienes defendían el progreso material como base del desarrollo nacional. El grupo era liderado inicialmente por Manuel Romero Rubio y después por José Yves Limantú. También destacan figuras como Justo Sierra, y ellos asesoraron al presidente Díaz impulsando la modernización, el positivismo y la tecnocracia.
Sin embargo, el crecimiento que se dio durante el Porfiriato era sumamente desigual. La concretación de la riqueza estaba en manos de la élite, junto con la explotación de los campesinos y obreros, lo que generó profunda desigualdad y descontento. Además, el régimen se sostuvo mediante prácticas autoritarias como la reelección continua del presidente Díaz y la represión de los movimientos sociales, así como la limitación de la participación política. Por ejemplo, el gobierno de Díaz en algún momento quiso establecer criterios como requisitos para poder votar. En esta idea, el fin era que solamente las personas instruidas con educación pudieran votar, ya que ellos, al haber sido instruidos por el régimen, se esperaba que votaran por el mismo régimen. Pero nunca pudo instaurar esta idea. Las tensiones agravadas por la crisis económica y conflictos laborales a inicios del siglo XX provocaron el creciente descontento y que finalmente estallara la Revolución Mexicana en 1910. Durante el Porfiriato, el Estado consolidó el proyecto iniciado por las leyes de reforma mediante una serie de leyes, decretos, reglamentos y circulares que buscaban precisar, aplicar y reforzar sus principios en la vida pública. Más que crear nuevas bases, el régimen de Porfirio Díaz se dedicó en institucionalizar y hacer cumplir las leyes de reforma. Uno de los ámbitos más importantes donde se reflejó esto fue que en 1888 se promulgó la ley sobre la enseñanza primaria. Posteriormente, en 1819, se reforzó la ley reglamentaria de la instrucción pública. Estas leyes establecían que la educación debía ser obligatoria, gratuita y laica. Igualmente, se produjo un control sobre la iglesia y los bienes eclesiásticos, siguiendo lo establecido por la Ley Lerdo. En 1890, una circular reafirmó que ninguna corporación civil o eclesiástica podía poseer propiedades. En 1901 se reformó el artículo 27 constitucional, reforzando la limitación de las corporaciones religiosas para adquirir o administrar bienes, permitiéndoles únicamente el uso de edificios destinados a sus actividades. Por lo mismo, se regularizaron las instituciones religiosas en la vida pública. También se regularizó diversas instituciones no religiosas y espacios públicos. Durante el Porfiriato se consolidó el papel del Estado como autoridad central y se establecieron mecanismos de control administrativo como el inventario de bienes de la nación, con el fin de mejorar la gestión pública. Además, se modificaron algunas prácticas tradicionales, como el juramento religioso, sustituyéndolo por una protesta laica al asumir cargos públicos. A pesar de todos estos avances, la economía seguía siendo desigual, ya que el crecimiento, todos los beneficios de la modernización del país eran solo para las élites.
Y asimismo el régimen de Díaz enfrentó críticas por la falta de democracia debido a la reelección constante de Porfirio Díaz a partir de 1906, cuando aumentaron las huelgas, protestas laborales, muchas de las cuales fueron reprimidas, lo que resulta de cierta manera irónico considerando el lema de sufragio electivo y no reelección con el que Díaz llegó a ser presidente del país. La crisis económica de 1907 agravó la situación, provocando desempleo y aún más descontento, así como el surgimiento de movimientos opositores como el encabezado por Francisco I. Madero. En 1908, Díaz declaró que México estaba listo para la democracia, lo que generó expectativas del cambio. Sin embargo, al buscar nuevamente la reelección, el descontento aumentó. Y finalmente, en 1910, el movimiento revolucionario encabezado por Madero marcó el inicio del fin del porfiriato, que concluyó en 1911 con la renuncia de Díaz. Durante el porfiriato, la pedagogía moderna se consolidó como un proyecto de Estado, siendo objetivo del mismo para lograr la unión y el orden social. Estaba fundamentada en la corriente filosófica del positivismo, siendo uno de sus pilares la enseñanza objetiva, que pretendía sustituir la repetición mecánica por el aprendizaje activo. Este enfoque retomaba modelos pedagógicos europeos, especialmente franceses, y promovía el uso de materiales didácticos, así como los ejercicios prácticos y la observación. Sin embargo, en la práctica el acceso a la educación fue desigual, beneficiando zonas urbanas y élites, y dejando en el olvido zonas urbanas. Otro elemento clave de la búsqueda de una uniformidad nacional en la educación son los congresos higiénico-pedagógicos realizados a finales del siglo XIX, los cuales incorporan la preocupación por la salud física y mental de los estudiantes dentro del ámbito educativo. En estos congresos se discutieron diversos temas como la ventilación de las aulas, la iluminación, la postura corporal que debían tener los estudiantes, la duración de las jornadas escolares y la importancia de la educación. Consideraba que el aprendizaje no podía separarse de las condiciones biológicas del alumno, por lo que se buscaba formar individuos sanos, tanto física como intelectualmente. Estas ideas reflejan una influencia de las ciencias médicas y biológicas en la educación, integrando la higiene como parte fundamental del proceso pedagógico. Entre los personajes más destacados del Porfiriato se encuentra Justo Sierra, considerando principal impulsor del sistema educativo moderno en México. Fue promotor de la Universidad Nacional de México en 1910. También sobresale Joaquín Baranda, quien desde su cargo como ministro de Instrucción Pública contribuyó a la consolidación del proyecto educativo nacional, así como al fortalecimiento de las escuelas normales. Además, se impulsaron también esfuerzos por ampliar la educación a las mujeres e indígenas. Sin embargo, estos grupos enfrentaron múltiples obstáculos, como la barrera del idioma, la pobreza y la necesidad de integrarse tempranamente al trabajo. A pesar de los avances tecnológicos y la época de oro
que se conoce como la época en la que México era un país primermundista con oportunidades de crecimiento para extranjeros, en donde europeos llegaban a México buscando mejor calidad de vida. También el gran crecimiento de la educación superior, en la educación o el sistema educativo en el Porfiriato enfrentó un estancamiento elemental para las clases bajas y rurales, que eran la mayoría de la población, lo que termina desatando la Revolución Mexicana. Durante el Porfiriato, la educación en México se vio fuertemente influenciada por pedagogías extranjeras, pues al presidente Díaz le fascinaba la cultura europea, especialmente la francesa. Por ello construyó, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes y toda la estética de el centro histórico en general. Principalmente se adoptó estos sistemas extranjeros por el interés de modernizar el país y alinearlo con las naciones consideradas avanzadas. En este contexto se retomaron ideas especialmente enfocadas en la organización escolar y los planes de estudio, también en los métodos de enseñanza. Como ya se mencionó, se adoptó el positivismo de Comte y se impulsó una educación basada en la ciencia, el orden y el progreso, dejando a un lado la influencia religiosa en las aulas. También se incorporaron elementos de la pedagogía alemana y estadounidense. De Alemania se retomó el énfasis en la disciplina, la formación y la importancia de la educación sistemática, mientras que de Estados Unidos se adoptaron prácticas más pragmáticas, como la educación técnica y la relación entre la escuela y el trabajo. Como última etapa, analizaremos la educación en la Revolución Mexicana, 1810-1820. La educación durante la Revolución se enfrentó dentro de un contexto de crisis política, social y económica, que marcó la caída del régimen de Porfirio Díaz y el surgimiento de un nuevo proyecto de nación. A diferencia del Porfiriato, durante la Revolución se planteó la necesidad de transformar la enseñanza en un instrumento de justicia social, integración nacional y construcción de la ciudadanía. Así, durante los años del conflicto armado, el sistema educativo se vio afectado por la falta de recursos, la inestabilidad y la destrucción de las escuelas, lo que provocó el
temporal cierre, la pausa de la educación y la enseñanza en muchas regiones del país. A partir de la promulgación de la Constitución de 1917, especialmente con el establecimiento del artículo 3 constitucional, la educación vuelve a adquirir un papel central en la reorganización del Estado, ya que se determinó que la educación debía ser laica, gratuita y obligatoria, sentando las bases del sistema educativo nacional. Este nuevo enfoque buscaba romper con el modelo elitista del porfiriato y ampliar el acceso a la educación, particularmente en las zonas rurales, donde el analfabetismo era elevado. En este proceso, la figura del maestro se volvió fundamental, ya que no solo enseñaba conocimientos básicos, sino que era un referente ético y de ciudadano dentro de la comunidad donde habitara, siendo un mediador entre el Estado y las comunidades. El modelo educativo impulsado por el Estado revolucionario se apoyó en un fuerte nacionalismo. El Estado se asumía como intérprete de los principios morales, estableciendo leyes y reglamentos como guías de la conducta de los ciudadanos. Sin embargo, estas ideas no fueron aceptadas del todo y su establecimiento fue muy lento. La educación revolucionaria evolucionó rápidamente una década posterior al conflicto, en 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, al mando de la dirección de José Vasconcelos. Educación racionalista. Durante el periodo de la Revolución Mexicana, la educación en México experimentó una transformación profunda, no solo en su organización, sino también en sus fundamentos ideológicos, ya que surgió una corriente pedagógica que buscaba romper con los modelos tradicionales, autoritarios, dogmáticos y memorísticos heredados del siglo XIX y del porfiriato. Esta propuesta educativa se vinculó con las ideas de cambio social, justicia y emancipación que impulsaban los movimientos revolucionarios. La educación racionalista tenía como objetivo la educación basada en la razón, el pensamiento crítico y la libertad del individuo. Se oponía a la enseñanza memorística y religiosa, rebelándose contra verdades absolutas, y en su lugar proponía una educación científica, laica y centrada en la comprensión del mundo a través de la observación, la experimentación y el análisis. Esta corriente estuvo fuertemente influenciada por el pensamiento anarquista y por pedagogos como Francisco Ferrer Guardia, quien promovió una educación libre de dogmas basada en la ciencia y con respeto a la libertad del niño. Sus ideas llegaron a México y hicieron eco en ciertos sectores revolucionarios que buscaban una educación verdaderamente liberadora. La educación racionalista también promovía una relación distinta entre el maestro y el alumno, promoviendo una relación más horizontal, donde el docente se convertía en una guía para facilitar el aprendizaje. También se valoraba el interés o los intereses del alumno y su curiosidad natural y capacidad de construir conocimiento propio. Sin embargo,
A pesar de las aportaciones innovadoras de la educación racionalista, esta tuvo un alcance limitado en el contexto nacional por las condiciones de guerra, la inestabilidad política y la falta de infraestructura del país. El artículo tercero constitucional de 1917. Este constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto de nación surgido tras la Revolución Mexicana. En él se establecieron las bases legales, filosóficas y sociales de la educación en México, concibiéndola como laica, gratuita y obligatoria, y asignándole un papel central en la formación del ciudadano y en la transformación social. En su redacción original, el artículo tercero dice: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Este artículo representó una ruptura con el modelo educativo del Porfiriato y con la histórica influencia de la Iglesia. El proyecto constitucional fue impulsado durante el gobierno de Venustiano Carranza y debatido en el Congreso Constituyente de Querétaro, donde se confrontaron distintas posturas ideológicas sobre el papel del Estado, la Iglesia y la educación. Este artículo implicó la separación definitiva entre Iglesia y Estado en materia educativa, la prohibición de la intervención de corporaciones religiosas en la educación primaria y la garantía de libertad de creencias, aunque esto se especifica en el artículo 24. El Estado asumió así la responsabilidad de impartir educación de manera gratuita, eliminando las barreras económicas que impedían el acceso a la instrucción. Sus objetivos eran garantizar el acceso universal, combatir el analfabetismo y reducir la desigualdad social. Otro artículo constitucional que complementa al artículo tercero es el 31, que hace referencia a la obligatoriedad de la educación y dice que es obligación de los padres hacer que sus hijos o pupilos menores de 15 años asistan a las escuelas. El artículo tercero de 1917 sentó las bases para la expansión del sistema educativo nacional, la institucionalización de la educación pública, la creación de la SEP y las reformas educativas del siglo XX. José Vasconcelos nació el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca y falleció el 30 de junio de 1959 en la Ciudad de México. Fue un político, abogado, escritor, educador y filósofo. Fue el primer secretario de Educación Pública en México. Fue miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Vasconcelos presidió el Ateneo de la Juventud y participó en el movimiento revolucionario. Se incorporó al movimiento maderista y se adhirió a Venustiano Carranza en su lucha contra Victoriano Huerta. Vasconcelos desarrolló una visión del hombre como un ser en constante evolución y transformación. Él pensaba que el hombre era un ser que trasciende las barreras raciales y culturales.
Para él, la mezcla de razas y culturas es lo que enriquece a la humanidad y lleva hacia una nueva etapa de desarrollo. Vasconcelos consideraba que la educación era el medio para lograr la transformación del individuo y de la sociedad. Creía que a través de ella se podrían superar las desigualdades sociales y construir un país más justo y equitativo. Para él, la educación es el medio para liberar el potencial humano y alcanzar la plenitud. Por lo tanto, anhelaba una educación destinada al sentido y a la unidad del ser humano. Él decía que los educadores debían tener en cuenta que el fin capital de la educación era formar hombres capaces de bastarse a sí mismos y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás. Según Vasconcelos, el principal objetivo de la educación es formar individuos libres y autónomos. Para lograr esto, él consideraba fundamental que la educación tuviera un acceso universal, sin importar la condición social, económica o étnica. Entre sus propuestas educativas estaban la creación de escuelas rurales para llegar a las zonas marginadas, la educación integral, que abarcaba conocimientos académicos, habilidades prácticas y valores cívicos, la promoción de la educación artística y cultural, la creación de bibliotecas públicas, el fomento del hábito de la lectura, la educación laica y el respeto a las creencias. Entre sus principios pedagógicos se encuentran que el niño no era el eje, sino el fin y objetivo de la educación, siendo que lo más dedicado era su desarrollo. El eje de la enseñanza era la conciencia del maestro, quien debía ser un modelo del padre, es decir, una autoridad con amor. Su método educativo estaba basado en 3 áreas principales. La primera, la física, que abarcaba el conocimiento teórico-práctico. La segunda era la ética, desarrollando el pensamiento y la comprensión. Y la tercera era el arte, que fascinaba y engendraba dicha en el humano. Dentro del conocimiento objetivo se encontraban asignaturas como matemáticas, geografía, historia natural, física y química y lógica. Dentro del conocimiento ético se encontraba la biología, la fisiología, psicología, la moral historia y la sociología. Y por último, en el conocimiento estético se encontraba la plástica, la música, poética, filosofía y la religión. Vasconcelos desarrolló una concepción de cómo debía ser la escuela. Esta debía brindar un examen médico previo al ingreso escolar, esto para identificar la salud de los alumnos y aislar y curar a los niños que estuvieran enfermos, así como atender a su salud. Establecía que debía haber espacios para ducharse. Estos debían ser higiénicos, contar con agua caliente y ser atractivos a la vista. Argumentaba que no debía darse educación física en las escuelas sin la oportunidad de asearse después para continuar con las clases. También decía que era necesario en toda escuela un comedor escolar con alimentación dirigida por expertos. También él
era indispensable la instalación de dispensarios dentales gratuitos y botiquines manejados por los maestros. Sobre el gimnasio y la educación física, decía que se debía impartir gimnasia rítmica y deporte. Debía haber un campo deportivo por escuela y la educación física debía fomentar valores como la lealtad y el trabajo en equipo. También se debían ofrecer talleres orientados al trabajo del campo, la costura y la cocina obligatorias para las alumnas. El trabajo que se hiciera en los talleres debía ser útil para los alumnos y era importante que la práctica precede a la teoría. La Secretaría de Educación Pública, SEP, fue creada oficialmente en 1921 en el contexto de la reconstrucción nacional posterior a la Revolución. Este periodo estuvo marcado por la necesidad urgente de reorganizar las instituciones del país y atender problemas estructurales como el analfabetismo, la desigualdad social y la falta de acceso a la educación, especialmente en zonas rurales e indígenas. La creación de la SEP se llevó a cabo durante el gobierno de Álvaro Obregón, quien impulsó la consolidación del Estado postrevolucionario. Antes de 1921, la educación se encontraba desorganizada y descentralizada, dependiendo en gran medida de los municipios y gobiernos estatales, lo que generaba grandes desigualdades en el acceso y calidad educativa en todo el país. Por ello, se vio la necesidad de establecer una institución que regulara la educación en todo el territorio nacional. El principal impulsor y figura clave de la creación de la SEP fue José Vasconcelos, quien fue nombrado su primer titular. Desde su creación, la SEP se estructuró en varios departamentos, entre ellos el de Educación Escolar, Bibliotecas y Bellas Artes, lo que evidencia que su proyecto no se limitaba a la instrucción básica, sino que abarcaba una visión integral de la cultura. El principal objetivo de la SEP en su creación fue combatir el alto índice de analfabetismo que predominaba en el país. Para lograrlo se impulsaron campañas de alfabetización, se promovió la expansión del sistema educativo hacia las zonas rurales y uno de los logros más importantes de la SEP en sus primeros años fue la creación de escuelas rurales, cuyo objetivo era educar en las zonas más alejadas y marginadas. Asimismo, la SEP impulsó la formación de maestros, quienes eran considerados agentes fundamentales del cambio social. Ellos no enseñaban solo contenidos académicos, sino que también transmitían valores nacionales y trabajaban en condiciones precarias, pero desempeñaban un papel esencial en la construcción del nuevo Estado mexicano. Otro eje de su creación era la promoción cultural como un derecho de todos los ciudadanos, por lo que se crearon bibliotecas públicas, se llevaron a cabo diversas campañas de arte. Además, se fomentó el arte como un medio educativo. Por lo tanto, se impulsó el muralismo mexicano, en el que participaron artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Estos murales se ubicaban en espacios públicos a la vista de todos y buscaban educar mediante las representaciones visuales
de la historia, la lucha y los valores nacionales. La creación de la Secretaría de Educación Pública ha representado un punto de inflexión en la historia educativa de México, ya que consolidó el papel del Estado como principal responsable de la educación. A través de la SEP, la educación dejó de ser un privilegio limitado a ciertos sectores urbanos y se convirtió en un derecho social. Este proceso permitió que la educación se transformara en un instrumento clave para la construcción de una nueva identidad y para el desarrollo del país, sentando las bases del sistema educativo actual. Este recorrido histórico de la educación en México muestra un proceso complejo de transformación que ha estado estrechamente ligado a los cambios políticos, sociales, culturales e ideológicos del país. Desde la época prehispánica, la educación se caracterizó por ser organizada, obligatoria y con fuerte sentido comunitario, donde las culturas como los mexicas, mayas, zapotecas, entre otros, formaban a sus miembros según su función social. Con la llegada de la época colonial, la educación sufrió una ruptura profunda, ya que pasó a estar controlada por la Iglesia y orientada principalmente a la evangelización. Durante el virreinato, las órdenes religiosas utilizaron la enseñanza como un medio para imponer la religión católica y el dominio cultural español, generando una educación desigual que excluía a grandes sectores de la población. En el México independiente, especialmente durante la primera mitad del siglo XIX, surgieron intentos por construir un sistema educativo nacional. Sin embargo, la inestabilidad política limitó estos esfuerzos y fue hasta la consolidación del liberalismo cuando se establecieron principios fundamentales como la educación laica, gratuita y obligatoria, separando la educación de la influencia eclesiástica. Durante el Porfiriato, la educación se modernizó bajo la influencia del positivismo, promoviendo el orden, el progreso y la enseñanza científica. Y se consolidó la llamada pedagogía moderna. Se profesionalizó el magisterio y se optaron por modelos educativos extranjeros. La Revolución Mexicana marcó un punto de inflexión al replantear el papel de la educación como un derecho social y un instrumento de transformación nacional. En este contexto surgieron propuestas como la educación racionalista. Se consolidaron las bases en el artículo 3 de 1917. Posteriormente, con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, el Estado asumió un papel central en la organización y la expansión de la educación. En conjunto, la historia de la educación en México refleja una transición desde los modelos comunitarios y religiosos hacia un sistema laico, estatal y orientado al desarrollo social. Sin embargo, también evidencia continuas tensiones entre inclusión y exclusión, tradición y modernidad, entre
distintos proyectos ideológicos. A pesar de los avances, persisten desafíos relacionados con la equidad, el acceso y la calidad educativa, lo que demuestra que la educación sigue siendo un campo en constante construcción.